Para cada necesidad, vamos a creer, Señor, esta mañana, y vamos a poner nuestras finanzas a través de sus creencias, Señor. Y te pido que nos ayudas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Iglesia, atrás tenemos una canasta, si quieren dar esta mañana. Mientras hacen eso, voy a dar unos anuncios. Tenemos servicios cada domingo a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde, otro servicio diferente. Yo sé que muchos no vienen al servicio de la noche o de la tarde, pero esta tarde, siempre quiero decir noche, esta tarde les invito a todos que hacen todo esfuerzo para estar aquí. Voy a predicar un sermón que titulé El Diamante de Esperanza. Entonces yo quiero que vienen y escuchen este sermón. Es algo importante para cada cristiano. Entonces les invito que vienen esta tarde a las 6 de la tarde. Amén. Tenemos oración a las 5 p.m., una hora antes de cada servicio. Miércoles tenemos servicio a las 7 de la noche. Les invito a todos que vienen y escuchen la palabra. Mañana tenemos evangelismo a las 6:30 de la tarde. Vamos a llegar como a las 6 para preparar, para orar. Y vamos a invitar personas al avivamiento con Pastor Ángel Ortiz. Entonces, si pueden venir y apoyarnos, les invito que vienen a una hora. ¿Cuántos saben que una hora para Dios no es mucho? En toda la semana que tenemos, podemos entregar una hora para ayudar a las cosas de Dios, avanzar lo que Dios quiere, no solamente para nuestras vidas, que es fácil, pero para las vidas de alguien más que no conocemos. Es lo que Jesús hizo en el cruz de Calvario. Entonces les invito que vienen mañana a las 5:30 de la tarde. Si no tienen nada muy importante que hacer, les invito que vienen. Vamos a estar aquí compartiendo, no sé cómo se llaman, unos pasabocas para las personas que pasan y chocolate caliente. Entonces les invito que vienen y nos apoyan en eso. Luego el 16 de julio empezamos avivamiento con el pastor Ángel Ortiz, que viene muy pronto. Entonces yo quiero que guarden esas fechas en sus teléfonos, en sus calendarios, para que puedan venir y escuchar la palabra de Dios y lo que el pastor Ángel va a traer y predicar para nosotros hasta el 19, que es miércoles. Lunes, martes y miércoles él va a estar aquí a las 7 de la noche cada noche. Entonces les invito que vienen. Atrás tenemos bastantes volantes. Inviten sus amigos, sus amistades, también sus enemigos. Ora que Dios los salva para que no sean tus enemigos, pero pueden ser tus hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo creo que son todos los anuncios. Entonces, si tienen sus Biblias esta mañana, 2 Samuel capítulo 13. Tratando con tu hogar esta mañana es algo importante que cada cristiano tiene que aprender cómo hacer. No es el más fácil, pero es uno de los más importantes. Hace unos años atrás, que un señor que se llama Ethan Couch en Estados Unidos tenía una historia de violar la ley allá en Estados Unidos. Dice la historia así, pero nunca tuvo que sufrir las consecuencias. Esto llevó a la muerte de 4 personas cuando perdió el control de su vehículo porque estaba intoxicado y se desvió hacia un grupo de personas, lo que podría haber sido una estadia de 120 en la cárcel. Terminó cumpliendo 2 años en la cárcel y libertad condicional hasta 2024. La razón es porque su madre lo ayudó a correr a México para escapar de las consecuencias de sus malas decisiones. Era el producto de padres ricos y privilegiados.
Gracias. Que nunca pusieron límites para el niño Couch. No tenía estructura ni modelos adecuados y definitivamente no tenía límites cuando estaba creciendo. En otras palabras, iglesia, los papás de este señor Ethan Couch le dieron capaz para dañar a muchas personas. El crecimiento de él, no teniendo límites en su hogar para hacer cualquier cosa que él quería hacer, causó que este niño creció a un adulto y dañó a otras personas. Mató a personas, quitó la vida de otras personas por los límites que no existaban en su vida. En nuestro texto, un señor que se llama Amnon hace algo terrible a la familia de David. Él comete un pecado bastante grave a la familia de David, pero el problema más importante es que el padre David no hizo nada para corregir a su hijo. Amén. Vamos a leer este versículo. Quiero predicar este sermón tratando con tu hogar de 2 Samuel capítulo 13, versículo 10 hasta 14, y luego vamos a brincar a versículo 21. Dice entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida al dormitorio para que yo la coma de tu mano. Tamar tomó los pasteles que había cocido y los llevó a su hermano Amnón al dormitorio. Cuando ella se los puso delante para que él comiera, él asió de ella y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Ella le respondió: no, hermano mío, no me fuerzas, porque no se debe hacer esto en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Tú mismo serías considerado como uno de los hombres viles en Israel. Ahora pues, habla al rey, y él no rehusará darme a ti. Pero él no la quiso escuchar, sino que siendo más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Versículo 21 dice: cuando el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Vamos a orar esta mañana. Padre celestial, te pido, Señor, que abres los ojos de cada creyente en este lugar para ver lo que está pasando en sus hogares, para ver lo que pasa en la iglesia. Señor, te pido, Señor, que abres los ojos de cada padre y madre en este lugar para tener la fuerza y ver las consecuencias de no tener acción en su casa, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Primeramente, iglesia, quiero hablar del pecado en tu casa, porque la realidad es que personas pecan. ¿Cuántos pueden decir amén? El pecado es algo interior de cada persona, es la naturaleza humana, es la voluntad libre que Dios nos ha puesto en nuestra vida, y el carne siempre quiere hacer lo que él quiere hacer. El carne es una batalla para toda la vida de cada cristiano y cada incrédulo y cada persona que vive en esta tierra. Es una guerra contra el espíritu y el carne en nuestra vida. Génesis 6, versículo 5 dice: el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Cristiano, no te sorprendes cuando un pecador hace el pecado. No te sorprendes cuando una persona hace decisiones pecaminosas. No te sorprendes cuando el carne de alguien más quiere hacer decisiones carnales o decisiones malas o decisiones solo impulsado por emoción. El pensamiento es que nuestra vida debe ser perfecto como cristiano, que es imposible que un hogar cristiano pueda tener pecado. Pero ¿cuántos saben que eso es equivocado? Hogares cristianos, personas con padres salvos
incapaz de hacer algo que es pecaminoso. En nuestro texto, el hijo de David, un hombre conforme al corazón de Dios, permite que alguien peca en su hogar. ¿Cómo es posible eso? La verdad es que esto nos muestra que en cada persona, no importa si eres cristiano, no importa si eres pecador o incrédulo, eres capaz de hacer tus propias decisiones. Cada persona en este lugar, el pastor Mitchell siempre ha dicho, estamos a un paso del retroceso. En otras palabras, estamos capaces de alejarnos de las cosas de Dios. No importa qué tantos años tenemos en las cosas de Dios, siempre hay tentación, siempre hay oportunidades para salir de la presencia de Dios. Lo que estamos hablando es un problema interior de nuestro corazón, algo profundo en cada persona que quiere salir y es de forzar su propósito. Marcos 7, versículo 21 dice, porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Gracias. Estamos hablando de algo interior, algo adentro de tu hogar, de tu casa, de la casa de Dios, algo que puede suceder en cualquier lugar. En la casa de David, sus hijos, en su reino, esto sucedió adentro de la voluntad de Dios. Personas pecaron. Esto puede suceder en la iglesia. Personas con pecado secreto, personas que permiten que esto suceda en sus hogares y siguen viviendo como nada está pasando. La idea es que no podemos preocuparnos del pecado que sucede afuera del hogar, afuera del reino de Dios, pero tenemos que preocuparnos de lo que está pasando adentro. Quiero hablar de cuidando tu casa. El pecado, como una enfermedad, puede propagarse por todos lados. Tiene el potencial de infectar y tener peligro a cualquier creyente en la iglesia y hasta puede matar todo lo que Dios está tratando de hacer en nuestra ciudad. Esto es algo que funciona adentro de cada persona. Y si permitimos que siga funcionando y viviendo, puede tener el efecto no solamente adentro, pero afuera de nuestro cuerpo. El texto está hablando de la naturaleza sexual del pecado y el efecto que tiene. 1 Corintios capítulo 5 dice, ciertamente se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual y una inmoralidad tal como ni aún entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. Versículo 6, la segunda parte dice, ¿no sabe que un poco de lavadura leuda toda la masa? En otras palabras, Pablo está hablando con la iglesia de Corintios y diciendo, mira, si hay pecado dentro de la iglesia, si hay algo funcionando, déjame decir, eso puede infectar toda la iglesia y destruir lo que Dios está haciendo. Hay algo soltado adentro de la congregación de Corintios. Y Pablo está diciendo, tienes que tener cuidado con esas cosas. Puede infectar a cualquier creyente, puede infectar hasta el pastor, hasta el primero converso de la iglesia, hasta los nuevos conversos, y puede destruir lo que Dios está tratando de hacer. El pensamiento de muchas personas en pecado es que el pecado solamente afecta a ellos mismos, pero déjame decir que el pecado afecta no solamente a ellos, pero a la familia de ellos. Y no solamente a la familia, pero si vienen a la iglesia, también a la iglesia. Si el pecado no está disciplinado, si el pecado no está juzgado en nuestras vidas,
Es algo espiritual que podemos soltar en la iglesia. Estaba hablando con un pastor de una iglesia demasiado grande y me dijo que tenía un señor que estaba casado en su iglesia, que estaba fornicando y cometiendo adulterio con diferentes personas en la iglesia que él no sabía, y veía que algo estaba sucediendo en la iglesia. Personas no se estaban salvando, los diezmos se bajaron y personas no estaban dando las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tenían pecado en la iglesia. El salud de nuestro hogar es nuestra responsabilidad, iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Aquí David perdió todo control de su hogar. Y también nosotros podemos perder el control de nuestro hogar y perder no solamente de nuestro hogar, pero todo asunto de nuestra vida. Como pastor, a veces tenemos que hacer cosas con las que muchas personas podrían no estar de acuerdo. La disciplina en la iglesia es algo importante. Yo como pastor tengo que cuidar la iglesia. Como pastor de ovejas tengo que proteger el salud de la iglesia. Hay acciones de ciertas personas que están dañando la iglesia y no podemos tolerar eso como cristianos. Claramente no estoy hablando de nuevos conversos. Nuevos conversos entran en la iglesia y son ignorantes a las cosas de Dios, pero ya cuando una iglesia de cristianos pasa tiempo y están viviendo, escuchando la palabra, tienen que tomar acción en sus vidas. Si no, estamos haciendo más daño que bueno en nuestra iglesia. Muchas de las veces, déjame decir, no es fácil para hacer esas cosas, disciplinar el pecado en nuestro hogar. Pero déjame decir, no podemos ignorar la responsabilidad. En el texto, este es el hijo de David que cometió esto. No fue cualquier persona, era el hijo, el primero nacido de la familia de David. Y David no le molestaba hablar con un profeta así como Natán, no le molestaba juzgar a cualquier persona, pero cuando venía a los problemas en su familia, él dijo, ¿sabes qué? No, fuera del límite, no quiero que juzgues a mi familia. Versículo 21, una versión de inglés dice así: cuando el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, pero falló de tomar acción. En otras palabras, él ignoró el problema que estaba sucediendo en su hogar. Esto puede suceder en nuestros hogares. Vemos el pecado y decimos, ¿sabes qué? No. Ahí dibujamos la línea, Dios, no voy a hacer nada, voy a ignorar lo que están haciendo mis hijos, voy a ignorar lo que ellos están haciendo y voy a seguir viviendo para Dios, por supuesto. Personas que tienen potencia, personas que diezman, personas que están en ministerio, un pastor puede mirar a eso y decir, no, ¿sabes qué? Voy a ignorar eso. Y eso es peligroso. Ignorar, a enfrentar lo que está pasando en sus hogares. Ignorar porque tienen miedo del resultado de lo que pasa cuando ellos traen juicio sobre sus hijos, sobre sus ministerios. Muchas personas tienen miedo de juzgar su familia, de traer juicio a su familia, porque piensan que sus familiares nunca van a regresar a Dios. Piensan que van a perder su relación con sus hijos, con sus padres, con sus familiares. Piensan que van a perder la relación con esos creyentes que están echados fuera de la iglesia. Entonces ignoramos el problema, ignoramos la oportunidad que tenemos para confrontar el pecado. Odiamos conflicto. ¿Cuántos pueden decir amén? Personas no quieren pelear, personas no quieren enfrentar cosas que son duras. Pero yo como pastor, líderes en nuestro compañerismo, como una iglesia entera en este lugar, tenemos una responsabilidad de estar en la misma perspectiva con el pecado en nuestra iglesia, en nuestros hogares. Hasta Jesús habló de este tema.
Mateo 18, versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Versículo 16 dice: pero si no escucha, toma aún contigo uno o dos, para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, aléjate de él. Quiero hablar de tratando con tu hogar, porque en nuestro texto, David, en las acciones de David, tenía unas ramificaciones espirituales para no enfrentar este asunto. Algo sucedió inmediatamente cuando él dijo: ¿sabes qué? No voy a hacer nada. Me enojé, pero no voy a juzgar a este niño. Hay consecuencias para cada acción que tomamos, o en este caso, inacción que no tomamos. Yo he visto de primera testigo las consecuencias de pecado sexual en las iglesias, la falta de avivamiento. Personas que no quieren venir a la iglesia por algo espiritual que está sucediendo en la iglesia, por causa de algo que está sucediendo en la iglesia. Plaga la iglesia. Personas que no se quieren arrepentir, personas que no quieren contestar el altar, personas que no se quieren rendir a la voluntad de Dios. Déjame decir, eso es causa de algo que no estamos viendo, algo que estamos ignorando. Quizás en nuestra iglesia, quizás en el hogar donde estás ahorita, algo está funcionando y está dañando a los demás. Piensa en los reyes de Israel. Cada vez que ellos tumbaron los altares a Dios, cada vez que levantaron altares y pecado, ellos encontraron destrucción, esclavitud. El pueblo de Israel, cada vez que no querían hacer caso a Dios y querían seguir su propia voluntad, ¿cuándo saben que eso es pecado? Encontraron esclavitud y destrucción en sus vidas. Perdemos dominio cuando elegimos ignorar el pecado en nuestro hogar. David no solamente perdió dominio, pero perdió un hijo, perdió 2 hijos. Absalón sentía que él tenía que matar a su hermano, porque David ignoró el problema que estaba en el hogar. Soltamos una autoridad, algo demoníaco en nuestra vida cuando nosotros ignoramos el pecado en nuestro hogar. Un pastor amigo mío me estaba diciendo de una pareja en una de las iglesias de Juárez, México, que permitía que sus hijos vivían en su hogar y traían todos sus novios, sus novias a la casa, y tenían diferentes violaciones en la familia, diferentes pecados entre ellos, y no juzgaban eso. Y eso causó destrucción de la familia, el rencor, amargura, enojo entre cada uno. ¿Cuántos saben que eso no es bueno? La nación de Israel sufrió por las decisiones que hizo David, por no juzgar el pecado en sus hogares, por la inacción que abrió puertas a algo más grande y destructivo al reino de Dios. Hay algo que soltamos cuando no enfrentamos el pecado en nuestro hogar. No estoy hablando de nuevos conversos, iglesia, escúchame bien. No estoy hablando de personas que no saben de las cosas de Dios. Estoy hablando de personas que claramente saben lo que es correcto y justo y no lo hacen. Dañan la obra de Dios. Esto interrumpe lo que Dios está tratando de cumplir en la tierra. Almas que tienen que estar salvas en la iglesia, dominio que no está establecido y el poder del Espíritu Santo que no sentimos porque falta del juicio al pecado. El pecado permanece en nuestra vida, el pecado permanece en nuestra iglesia o en nuestro hogar. Perdemos ese tipo de dominio en nuestra vida.
Tenemos que confiar en el hombre de Dios para enfrentar los problemas en el hogar. A veces no vamos a entender lo que el pastor está haciendo. A veces no entendemos las decisiones que él está haciendo. ¿Por qué? Pero pastor, fueron personas amables, bondosos. Yo amaba a esa persona, eran mis amigos. El pastor Greg Mitchell una vez tenía que echar a su hija fuera de la iglesia. Ella quería hacer su propia voluntad. Ella quería hacer el pecado, cualquier pecado que ella estaba haciendo. Y la iglesia estaba sorprendido por eso. Pero el pastor Greg Mitchell dice, ¿sabes qué? Mi hija estaba dañando la iglesia más que lo bueno que ella estaba haciendo. Las escrituras nos enseñan que el pastor vigila para las ovejas. Él ve cosas que las ovejas no ven a veces. Y nuestro hogar a veces tiene que estar en orden. Tenemos que poner nuestra casa en orden. Esa es la razón por disciplina en la iglesia. Esa es la razón porque el pastor a veces está tratando de proteger las ovejas, el salud de la iglesia. Él está obedeciendo a la palabra de Dios. Levítico 18, versículo 29 dice: porque cualquier persona que haga alguna de todas estas abominaciones será excluida de entre su pueblo. Apocalipsis 2:21 dice: le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. He aquí yo la echo en cama y a los que con ella adulteran en muy grande tribulación, a menos que se arrepienten de las obras de ellas. No podemos permitir que estamos influidos por el carne. El espíritu que brinque a nosotros cuando permitimos que el pecado siga funcionando. Algo que hemos visto en las iglesias por muchos años es cuando alguien se aleja de las cosas de Dios o alguien se ha echado fuera por rebelión o pecado, ellos siempre se encuentran porque son del mismo espíritu. 1 Corintios capítulo 5 versículo 11 dice: pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que, llamándose hermano, sea inmoral, sexual, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni aún coma. Pues, ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? No juzgan a los que están adentro. En otras palabras, no los nuevos conversos, pero las personas que saben lo que es justo, lo que es correcto y todavía lo hacen. Hay un daño grandísimo que ocurre cuando el pecado permanece sin juicio. El texto está literalmente hablando de un señor que violó a alguien más y luego el hermano lo mató. Más pecado, más daño a la familia de David, más daño al reino de David. Cuando personas permiten que el pecado sigue, cuando iglesias permiten que personas entren en la iglesia como son y siguen como son, déjame decir, estás haciendo más daño a la iglesia, a las personas, que bueno. Últimamente quiero hablar de casa de paz, porque déjame decir, esta mañana vamos a tener una casa de paz. Esta historia de David no tiene una final feliz. Cosas no funcionaron así como deben de funcionar. Tamar fue abusada. Amnón escapó. Con eso David lo permitió y Absalón mató a Amnón. ¿Cuántos saben que eso no es feliz? Eso no es bueno. El pecado no fue juzgado, no fue confrontado. Pero déjame decir, nos puede salvar mucho daño del corazón, mucha frustración si nosotros juzgamos el pecado en nuestra vida. Si juzgamos el pecado en nuestra iglesia, la verdad es, tenemos que tumbar lo que el pecado está haciendo en nuestra iglesia, lo que está funcionando adentro, para que las cosas puedan funcionar así como deben.
Cuando Salomón se hizo rey de Israel, él juzgó el pecado del reino y su reino fue establecido. Él tomó dominio y autoridad y él prosperó porque él juzgó al pecado. No estoy diciendo que tenemos que visitar a nuestra hermana y hermano de la iglesia y empezar a analizar todo lo que ellos tienen en su hogar. Lo que estoy diciendo, tenemos que mirar en el espejo, mirar a nuestra familia, empezar a corregir donde tenemos que corregir. Yo sé que hay personas que no entienden lo que estamos haciendo, pero cuando somos cabezas de nuestro hogar, tenemos que mandar y dirigir y juzgar, así como David lo hizo. Dios revele todo. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando las cosas necesitan ser abordadas, debemos de asegurarnos de abordarlas. Ese es el propósito del sermón, para mostrar qué es lo que hacemos como compañerismo de iglesias. ¿Por qué tenemos iglesias rectos? Porque cuidamos a las ovejas, juzgamos al pecado y esperamos que personas cambien. Ese es el propósito del altar, para que podamos venir al altar y hablar con Dios, establecer conexión con el cielo y decir: ¿sabes qué, Dios? Yo voy a dejar estas actitudes aquí en el altar, yo los voy a entregar a Jesús, yo voy a dejar pensamientos, preocupaciones, quizás que pecado secreto en nuestra vida, voy a juzgarlo y dejarlo aquí en el altar de Dios, para que Dios pueda tratar con nuestros corazones. Escuchamos un mensaje y respondemos en un altar. 1 Timoteo 1:15 dice: fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No obstante, por esta razón recibí misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Vamos a hablar de tratarlo con tu hogar. Causa que las personas se fijen de la esperanza que ellos pueden tener. Hay cosas que tienen que estar quebrados en las vidas de ciertas personas, pero a veces no estamos fijando de la problema que está en nuestra vida hasta que llega la disciplina. Así que no sabes a veces cuando estás conduciendo por la carrera que no estás haciendo una infracción hasta que la policía prende las luces y dice: mira, para, tienes que cambiar lo que estás haciendo. No puedes hacer esto aquí en Bogotá. Igual en el reino de Dios, cuando llega la disciplina en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra familia, a veces las personas no se fijen hasta que llega la disciplina. El hijo pródigo quería vivir su vida propia, quería seguir su voluntad, hacer lo que él quería, pero no adentro de la casa de su padre. El papá de él lo soltó afuera de la casa. Dijo: ¿sabes qué? Puedes hacer lo que tú quieres afuera de mi casa. Él se fue a otro país, gastó toda su herencia. ¿Y qué es lo que pasó? Lucas 15:17 dice: entonces, volviendo en sí. Entonces, mirando el espejo, diciendo: mira lo que yo hice. Mira los daños que yo causé en el hogar de mi padre. Mira lo que yo cometí en mi vida. A veces las personas se fijan del daño de su pecado, no adentro de la iglesia donde están escuchando la palabra, pero a veces afuera donde no hay protección. Se fijan del dolor que están causando, y esto traiga restauración a la iglesia. Restauración no solamente a la iglesia porque juzgamos y cuidamos los asuntos espirituales, pero porque esas personas se fijen en lo que ellos están haciendo y se devuelven a la iglesia, se devuelven a las cosas de Dios. Pastor Stevens, mi pastor, dice: no se trata de juicio, sino de redención. Es juicio en el momento cuando lo echamos afuera, es juicio cuando en nuestro hogar decimos: ¿sabes qué? Tú no vas a hacer este pecado en mi vida, en mi casa. Pero cuando ellos se
van y se fijen, ¿sabes qué? Mis padres viven justos. Yo tengo que regresar a la casa de mi padre. Eso lo hacemos de amor, no de odio. Nunca es de odio, nunca es de enojo, pero es un amor para cuidar las almas de las personas que están involucradas en estas cosas peligrosas. Hebreos 12, versículos 6 y 7 dice: porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Permanezcan bajo la disciplina. Dios los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre lo disciplina? ¿Cuántos saben que debemos disciplinar a nuestros hijos? Porque los amas, porque sabes las cosas peligrosas que hacen. El otro día yo estaba en el taxi con mi familia y mi hija empezó a tratar de abrir la puerta. Yo me enojé con ella: oye, para de hacer eso. Hasta el taxista dijo: ¿qué estás haciendo? Porque sabemos el peligro de que si estamos conduciendo a 30 kilómetros a la hora y ella se abre esa puerta y se cae, ¿qué pasará? Hay daño en el pecado. Y tenemos que rescatar a las personas que están en el pecado, porque cuando saben, si ellos siguen así y caigan en el infierno, no se puede rescatar a ese punto. Tenemos que enojarnos ahora y decir: ¿sabes qué? No vas a hacer eso en mi hogar. Esto trae paz a tu casa. Esto trae paz a nuestra iglesia, la casa del Señor. Eso es lo que estamos tratando de hacer en nuestra iglesia: establecer una cultura de justicia, de cosas correctas. Una persona una vez me dijo, yo estaba contando a su hija: oye, pastor, la fornicación aquí en Colombia es normal, es nuestra cultura. Yo les digo: no, eso está mal. No importa si es parte de nuestra cultura, tenemos que corregir esas cosas que no son cultural al cielo. Esto habla de nuestro corazón a ellos, lo que pensamos en ellos, que amamos a nuestros hijos, amamos a la iglesia, a los conversos que vienen y entren. Yo cierro con esta historia, no quiero demorar mucho. Pero primeramente, ¿cuántos saben que nosotros estamos haciendo lo que Dios hizo hace 2000 años atrás? Segundo Pedro 3, versículo 9, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un testimonio de una amiga mía que fue disciplinada afuera de la iglesia, que ahora está salva en su mente correcta. Es un poco larga, entonces les pido paciencia. Dice: honestamente, traté de irme y nunca mirar atrás, pero esa cosa típica que escuchas a cada cristiano decir, tenía un vacío en mi corazón. Lo sentí de verdad. Siempre estaba ansiosa y desesperada y sola y abrumadoramente triste. Podría tratar de cubrirlo con cosas del mundo, pero incluso esas cosas siempre me rechazaron. Después de un tiempo había intentado todo lo que podía tener en mis manos y terminaría solo en mi habitación, sola. Trataría de arreglar mi corazón por mi cuenta, pero sabía que no podía romper estas fortalezas por mi cuenta y no podía enfrentar lo que había hecho y simplemente decirle al pastor. Finalmente me casé con la esperanza de que otra persona que estuviera ahí las 24 horas al día, los 7 días de la semana, al menos me hiciera sentir amada y mantuviera alejados esos sentimientos vacíos. Pero la primera noche de mi casa, mi esposo no volvió a casa. Se fue a buscar sus cosas, pero realmente salió a consumir drogas y no regresó hasta las 4 de la mañana. Simplemente no sabía qué me pensaba. ¿Por qué todos me rechazaron? Mi papá, mis novios anteriores y ahora mi esposo. Quería clamar a Dios, pero ¿quién era yo para pedir ayuda después de alejar a Dios con
sorpresa, días después de casarme, me enteré de que mi hermano pequeño había intentado suicidarse de nuevo. Finalmente clamé a Dios cuando me di cuenta de que realmente no había otra manera. Cuando fui salvo, tenía mucho propósito y paz en mi mente. Me sentía segura conmigo misma y con quién era. Yo en el mundo era un desastre asqueroso. Entonces, lo que me ayudó a mantenerme en el camino finalmente, estando en disciplina, fue saber que solo estaba arriba de donde estaba. El pecado te pone en el fondo del cubo de escoria. Una vez que confieses y te rindes, solo hay arriba. Cada vez que había estado en disciplina, nunca traté de estar bien con Dios por mí mismo. Lo hice por otras personas. Esta vez lo necesitaba para mí. Pasé por las pruebas más difíciles de mi vida, casada y fuera de disciplina, y le dije a Dios: no me voy a rendir de nuevo, incluso si no puedo sentirte, incluso si nada cambia. Me vas a ayudar porque prometes esas cosas a las que te aman, y no puedo decirte cómo Dios se ha manifestado por mí y me ha dejado completamente asombrado, no solo por dentro, sino en mi matrimonio. Cuando perdí a Catherine, que fue la hija que ella tenía en el pecado, debería haber sido un desastre y debería haberme ido y simplemente rendirme. Nunca me había sentido más seguro con mi salvación en mi vida, y todo comenzó en un momento en que me prometí a mí mismo y a Dios que no me rendiría. Gracias. Lo agüete por una vez en mi vida, y el avance llegó como fuego. Algo que oré y desearía haberle mostrado a Dios por mi cuenta fue que Él es suficiente. Él solo, Dios es suficiente. Esto es algo que no miramos cuando estamos disciplinando, trayendo disciplina a nuestra familia. Esta señora fue echada de la iglesia varias veces, y fue el último cuando su pecado era más grave, que dijo: ¿sabes qué? Tengo que rendirme a las cosas de Dios. Y ahora ella está salva, blindada a las cosas de Dios, sirviendo en nuestra iglesia madre, porque ella empezó a entender las consecuencias de su pecado. Amén. Eso es lo que tenemos esta mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar los ojos. David no juzgó el pecado en su hogar, pero déjame decir, nosotros no tenemos que hacer eso. Quizás que estás aquí primeramente y conoces que hay pecado en tu vida personal. Tenemos que cambiar, iglesia. Un día vamos a llegar al cielo, ser juzgado por nuestras acciones aquí en la tierra, y si tenemos pecado, déjame decir, el final no es bueno para nosotros. El final es el infierno que Dios creó para los ángeles y el diablo, no para nosotros. Pero si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros escogemos el pecado. Déjame decir, esta mañana no tienes que escoger el pecado, no tienes que escoger el infierno. Puedes arrepentir de tus pecados, ser lavado, purificado por el poder del sangre de Cristo, que murió en el cruz de Calvario 2000 años atrás y pagó el costo de tu pecado, para darte una opción. No que todos sean juzgados, pero para que todos puedan arrepentirse de sus pecados y ser salvos, rescatados, y tener la opción de llegar al cielo. Estás aquí y reconoces que eres pecador, reconoces que hay pecado manchando tu vida. Déjame decir, Dios te quiere
rescatar esta mañana. Yo quiero que hagas algo. Si estás en este lugar, conoces que hay pecado, yo quiero que levantes tu mano en este lugar. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere perdonar y salvar. Levanta tu mano. Nadie está mirando, nadie te va a juzgar. Este es entre usted y Dios. Una decisión que tienes que hacer. Quizás que conociste los caminos de Dios, pero te alejaste, te resbalaste, así como el hijo pródigo. Levantaste tu herencia, fuiste a otro lugar, empezaste a pecar y hacer lo que tú quieres, pero quieres regresar. Esa es la esperanza del Evangelio. Puedes regresar ya cuando hiciste bastante pecado, bastante errores y quieres cambiar. Yo quiero que levantes tu mano en este lugar. Quiero cambiar el tema del servicio. Iglesia, la disciplina es algo necesario en cada vida. Cada madre, cada padre, cada líder de su hogar, cada líder de un ministerio, cada líder de una iglesia, y tenemos que estar en la misma página del mismo libro, que esto es algo necesario. No puedo tener paz en mi iglesia, no puedo tener paz en mi hogar si yo no traigo las cosas importantes, los asuntos de pecado, los asuntos de malas actitudes a Dios. Y eso lo hacemos con un altar. Eso lo hacemos cuando venimos y oramos y hablamos con Dios. Tratamos con el corazón, el mente y los asuntos de nuestro hogar en el altar, y luego regresamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Les invito a cada persona en este lugar que vienen al altar y empiecen a orar y hablar con Dios de los asuntos privados entre usted y Dios, para que Dios pueda empezar a purificar nuestro hogar, purificar nuestra mente y corazón. Esta es una oportunidad. Yo abro estos altares para ustedes. Yo les invito esta mañana que vienen y oren esta mañana. Vamos a tomar este tiempo para orar. Padre Celestial, gracias por lo que estás haciendo, Señor. Padre, yo traigo, Dios, tu pueblo, Dios, mi familia, Señor. Que empieces a tratar con ellos, Señor. Oh, yes, Lord God, we worship you, God. Padre, te pido que expulses cada plan del enemigo. Padre, que empieces a juzgar esos asuntos que no son correctos en mi hogar, Señor. Padre, yo traigo mi corazón y mi mente, me purificas, Dios, te pido que me limpies y que me ayudas con estos asuntos de la vida. Y el regresando robosete. Oh Señor, yo te entrego esta iglesia, yo te entrego mi familia, Señor. Padre, te pido, Dios, que expones y expulsas cada cosa que está mal enfrente de tus ojos. Tú eres testigo, Dios, de lo que hacemos, Dios. Y yo sé que siempre estás con nosotros y mirando y vigilando por nuestra vida. Y te pido que nos ayudas y nos das fuerza para hacer tu voluntad, para juzgar lo que tiene que juzgar, para disciplinar lo que es, lo que es necesario, Señor. Y regresando, Padre Celestial, te mando en estas oraciones, estas peticiones esta noche, esta tarde, Señor. Y alabanza que regresando, Padre, te pido que rompes el maldición de pecado sobre nuestro barrio, sobre nuestra iglesia, Padre, para que personas puedan ser salvos, para que tu reino pueda estar establecido, para que puedas tomar dominio y autoridad a través de nuestras vidas. Te pido, Señor, que abres las puertas, las ventanas del cielo y empiezas a derramar tu poder, Dios, a través de nuestras vidas, para que puedan ser salvos las personas que están perdidos. Oh, Lord, we worship you, God, we praise you, Lord. Yo
Santo para tomar control y dominio y paz en nuestro hogar. Oh, yes, Lord God, we thank you, God, we praise you, Lord. Padre celestial, te pido, Dios, que le das ojos de justicia, Señor, para filtrar esas cosas correctas y incorrectas, Señor. Padre celestial, te pido, Señor, poder a través del Espíritu Santo, Señor, poder del cielo. Oh, Lord God, we worship you, we praise you, Jesus. Oh, yes, Lord God. Toma todo el tiempo que necesita. Iglesia, les invito esta noche, esta tarde, perdón, a las 6 p.m. voy a predicar un sermón que titulé La Diamante de Esperanza. Entonces yo quiero que vienen a las 6, oración a las 5. El pecado es algo peligroso, es algo que puede infectar cualquier hogar y tenemos que estar pendientes de esas cosas, no permitir. Se trata de no permitir, no dejar que siga. Nos roba de dominio, nos roba del poder que Dios puede tener en nuestra vida si permitimos que esas cosas siguen permaneciendo en nuestra vida. Quizás que nosotros no lo estamos haciendo, pero nuestra familia, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Amén. Les invito a todos esta tarde a las 6 p.m. Es todo lo que tenemos. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar y cerrar la oración. Padre celestial, gracias por estas palabras, esta dirección que tienes para cada cristiano. Y te pido, Dios, que nos ayudes a aplicarlo en nuestra vida, Padre, para que podamos romper el dominio y autoridad que el diablo tiene en nuestro hogar, Dios, para que podamos ver una casa de paz en nuestra vida, para que podamos experimentar el paz de Dios en nuestra vida. Dios, te pido que le das fortaleza, Señor, fuerza para cumplir tu voluntad en nuestros hogares, en el nombre de Jesús.